En esta ocasión me da un gusto enorme tener la oportunidad de platicar con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Para quienes nos escuchan del otro lado de la frontera, me refiero a México, Yasmín Esquivel Moza. Ministra, muy buenos días. David, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle a usted, a su auditorio en Baja California, pues con el placer de platicar con usted. Y también, ministra, si me permite el comentario, pues en algún momento tratar temas que tienen que ver con mexicanos en el exterior y pues en asuntos en los que también desde la Suprema Corte yo creo que se pueden impulsar algunos temas para ellos, pero quisiera arrancar comentándole, ¿cuáles son los retos para esta nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para usted, o sea, la que está por llegar, y también para usted, que fue una de las ministras más votadas durante el proceso electoral reciente? Efectivamente, hay retos importantes que atender, que avanzar ahora con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez en nuestro país se eligió a los que van a ser los juzgadores federales y en 19 entidades del país, inclusive en Baja California, los juzgadores locales. Se eligieron jueces federales, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras a nivel federal. Y bueno, el reto para todos los juzgadores electos democráticamente es atender una demanda ciudadana, la demanda de justicia fundamentalmente desde el punto de vista de impartición de justicia de todos los expedientes, todos los casos, los asuntos que llegan a los tribunales locales y federales. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el reto es muy grande, toda vez que se tienen que atender los asuntos que llegan en la Suprema Corte, que son aquellos asuntos del control constitucional. Cuando hablamos del control constitucional, David, hablamos del respeto a la Constitución. Es decir, que todas las autoridades de todos los niveles de gobierno actúen en el marco que establece la propia Constitución. En caso de no hacerlo así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe atender y resolver aquellos asuntos, aquellos actos de autoridad, aquellas leyes, determinar su invalidez en caso de que actúen fuera del marco constitucional. Entonces, a quien le toca resolver aquello que está dentro de la Constitución es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues se tienen todos estos temas que hay que ver, temas de consulta indígena, temas de consulta a personas con discapacidad, temas de atención a grupos vulnerables fundamentalmente, son los temas relevantes que hay que atender, las personas que históricamente han sido marginadas de la impartición de justicia, empezando fundamentalmente también por las mujeres, por la violencia, abatir en contra, sancionar todos los tipos y actos de violencia contra la mujer. Todos esos temas se tiene que ir atendiendo y viendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son temas de interés nacional y temas que tenemos que revisar a partir del 1 de septiembre con la nueva integración de la Corte, 5 mujeres y 4 hombres, todas y todos ellos personas con una gran trayectoria jurídica, con trayectoria inclusive en la impartición de justicia, algunos de ellos, pero sin duda alguna personas con una gran relevancia en lo que son los temas legales. Claro, y usted se ha caracterizado por justamente impulsar estos temas de justicia, ministra, para grupos vulnerables, en el contexto de un México en el que creo que no hay una persona en nuestro país que no pudiera aceptar que hubo una deuda histórica y que aunque hay avances todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, hoy tenemos que pensar en una sociedad inclusiva, una sociedad de igualdad de derechos, una sociedad donde la impartición de justicia sea para todas y todos. Tenemos que pensar que esta transformación en nuestro país también tiene que llegar al Poder Judicial, y hoy la visión de los juzgadores debe ser distinta, porque los juzgadores no tan solo deben atender los temas y asuntos que se les trate, sino también abrir las puertas para orientar y asesorar a aquellos mexicanas o mexicanos que necesitan ser escuchados, que necesitan que un abogado con experiencia, que un juez los escuche y les diga cuál es la puerta que deben tocar, cuál es la defensoría jurídica gratuita
donde deben de atender su asunto, o cuál es la Procuraduría Agraria, Procuraduría de Defensa del Trabajo, Procuraduría General de Justicia Estatal o Federal, que debe revisar su denuncia. Entonces, hoy tenemos juzgadores que tienen una visión, que han salido a las calles, que conocen las demandas de la ciudadanía, que fueron electos con el voto popular democrático, que saben cuáles son las personas y saben cuáles son las demandas fundamentalmente de justicia, no tan solo de justicia desde el punto de vista, como yo mencionaba, jurisdiccional, sino también aquella justicia social o aquellas demandas de justicia en temas de política pública. Hoy los juzgadores que han salido a las calles conocen y saben todos estos temas, y por eso es importante que siempre tengan las puertas abiertas para la ciudadanía, e inclusive juzgadores que vuelvan a regresar al territorio que les dio su voto, no tan solo para agradecer, sino también para escuchar a las mexicanas y mexicanos. Hoy necesitamos juzgadores con otra visión, y yo creo que ya lo tenemos, David. Juzgadores que tienen una visión distinta. Si usted habla con cualquier juez, hay 881 a nivel federal que han sido electos democráticamente, todos les van a decir que la gran experiencia que les dio la campaña les permitió tener una visión importante, una visión amplia de lo que es el derecho, de lo que es la justicia, de lo que es la demanda ciudadana, de lo que es la queja, y por lo cual las personas piensan que en México no hay justicia. Por eso el gran compromiso es hacer las cosas bien, hacerlas correctamente, hacerlas rápidamente y hacerlas puntualmente. En nuestro país tenemos un país de derechos, un país donde hay un Estado de Derecho, un país con una constitución y leyes muy sólidas, que es importante también que hoy son jueces democráticos quienes van a aplicar estas leyes y esta constitución. Y si bien creo que usted, ministra, ha planteado lo más importante ya, ¿qué respondería a, por ejemplo, quienes han cuestionado la elección judicial y sobre todo que lo han aterrizado en temas que si bien de repente a mí la lógica no me cuadra totalmente, pero finalmente a veces lo dicen en redes o lo dicen en medios de comunicación y en diversas plataformas, cuestionan, por ejemplo, la división de poderes, que si realmente se va a mantener la división de poderes después de la elección judicial, ¿qué les respondería? Bueno, en un país como el nuestro, en una república, hay una división de poderes. Existen tres poderes que tienen facultades distintas, que tienen atribuciones diferentes, y cada uno en el ejercicio de su deber tiene que realizar las facultades en el ámbito de su competencia que establece la Constitución. No hay un solo poder, son tres poderes independientes. En México hay división de poderes. En México hay un poder judicial autónomo e independiente, independiente de cualquier poder fáctico, ideológico o político. Un poder judicial que debe resolver únicamente a los intereses de la ciudadanía, a lo que dice la Constitución, lo que establecen las leyes y lo que está en el expediente. Los juzgadores no pueden dejarse influenciar por ningún asunto de carácter externo, económico, político o ideológico, que no sea única y exclusivamente el expediente y la Constitución y lo que establecen las leyes. En ese sentido, los jueces tienen que ser independientes por naturaleza. En nuestro país existe una división auténtica de poderes. Nosotros, en el Poder Judicial, no somos empleados de nadie. Somos un poder autónomo e independiente que va a resolver de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los expedientes que nos toca resolver y revisar. Así es como yo advierto, y por supuesto que existe una auténtica división de poderes, David. Que así sea, ministra. A quien no le gustó la reforma, pues no les gustó la reforma y están en su legítimo derecho de expresarlo. Pero pues la reforma ya está, la reforma ya se implementó, las elecciones ya pasaron, hoy ya tenemos jueces que van a entrar en unos cuantos días en funciones, el 1 de septiembre, que tienen enfrente retos importantes, y uno de los retos más importantes es atender a la ciudadanía.
escuchar a la ciudadanía y salir nuevamente a las calles, a escuchar y ver cuál es la demanda ciudadana. Y justamente hablando del 1 de septiembre y lo que viene, ministra, y finalmente la nueva conformación de la Suprema Corte, ¿ya ha habido algún acercamiento con quien sería el presidente Hugo Aguilar Ortiz? ¿Algún comentario sobre ello? Sí, efectivamente, ya tuvimos una reunión con el ministro Aguilar en el que hablamos acerca de la importancia que tiene esta nueva integración de la Corte, estos retos tan importantes que se tienen hacia futuro, y además de comentar esto, cómo va a ser este proceso inclusive de transición entre la Corte que está culminando funciones y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se va a llevar a cabo este proceso de acercamiento de los nuevos integrantes de la Corte con la Corte actual, que se encuentra todavía en funciones, ya por terminar funciones el próximo 30 de agosto, y cómo va a ser este nuevo inicio de actividades de lo que será la nueva Corte. Hemos tenido este acercamiento amistoso, este acercamiento de relación entre nosotros, los que vamos a integrar este nuevo pleno de la Corte. Somos 5 mujeres y 4 hombres, encabezados por un ministro, el ministro Hugo Aguilar, un ministro talentoso, un abogado conocedor de los temas sociales, es indígena, y por supuesto esto demuestra también parte de la reivindicación de los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, pues muy contentos de tener este tipo de encuentros con mis compañeras y compañeros, y pues en este momento sí hemos tenido una reunión, los 9 que vamos a conformar esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta semana fue la reunión. Ministra, le agradezco enormemente su tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo importante que falte decir o algo a manera de conclusión? Sí, con muchísimo gusto. Pues tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que inicia funciones el 1 de septiembre, donde hay una justicia de puertas abiertas, donde hay una justicia con integrantes que tienen una gran sensibilidad social. Uno de los aspectos fundamentales es, como lo comentaba yo, escuchar a las personas, atender a las personas. Así lo estamos haciendo, así lo vamos a hacer a partir del ingreso de los nuevos juzgadores en nuestro país. Este bono democrático con el que llegamos todos los nuevos integrantes es una gran legitimidad social que nos obliga hoy a estar a la altura de las expectativas que requieren las mexicanas y mexicanos en nuestro país, y vamos a estar a la altura de lo que México espera de nosotros. Ministra, muchas gracias y excelente día. David, muchas gracias y un abrazo a todos los baja californianos y las baja californianas. Muchas gracias. Es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, una de las ministras más votadas en la reciente elección judicial.